Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya con la sesión. Hoy comenzamos con el bloque 3, áreas de investigación en inteligencia artificial. En este bloque iremos viendo distintas ramas de la inteligencia artificial, o digamos las principales ramas en las que se realizan investigaciones y avances en inteligencia artificial. Esto os va a dar sobre todo una perspectiva global de todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial, los distintos modelos, tecnologías y avances que se están produciendo en materia de inteligencia artificial. Y ves un poquito pues, que la inteligencia artificial no se limita únicamente a cuestiones de aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, redes neuronales, etcétera. Hasta ahora, haciendo un poquito de repaso de lo que hemos visto en la asignatura, hemos cerrado ya el bloque de la gestión de proyectos en inteligencia artificial. Nos entramos en este área de áreas de investigación. En este bloque 3 veremos hoy lo que son los agentes inteligentes y sistemas expertos. La semana que viene, aprendizaje automático, que ya lo conocéis. Veremos qué áreas de investigación o qué zonas de investigación tenemos dentro del aprendizaje automático. La semana siguiente veremos lo que son los sistemas cognitivos y qué se investiga en sistemas cognitivos. Y por último hablaremos de la computación bien inspirada y qué áreas de investigación tenemos dentro de la computación bien inspirada. Entrando ya al tema de hoy, investigación en agentes inteligentes y sistemas expertos. Un poquito lo que vamos a tratar de mostraros es qué es un agente inteligente y cómo pueden estos agentes inteligentes mejorar la toma de decisiones en los entornos empresariales. Para entender lo que es un agente inteligente, tenemos que ir primero a las definiciones. Primero, ¿qué es un agente? Un agente, de acuerdo a la RAE, es un adjetivo que es alguien que obra o tiene capacidad de obrar. Inteligente, ¿qué quiere decir que sea inteligente? Que tiene estado de inteligencia, que es sabio, experto, instruido en una materia. Entonces, ¿qué es un agente inteligente? ¿Qué ocurre cuando juntamos estas dos cosas? Si vamos a la definición completa de agente inteligente, sería una entidad que se caracteriza por desenvolverse en un entorno, ejecutar, aquí hay que corregirla de esto, una entidad que se caracteriza por desenvolverse en un entorno, ejecutar acciones sobre él, basándose en percepciones para lograr metas deseadas por el usuario. ¿Vale? Tenemos cuatro cosas a tener en cuenta para definir un agente. Actúa sobre un entorno, es capaz de percibir información sobre ese entorno, realiza acciones sobre el mismo que van a producir una variación del entorno y le van a permitir llegar a una determinada meta o un determinado resultado sobre el entorno. Entonces, el entorno sería el mundo donde opera la gente. Puede ser el mundo físico, puede ser un entorno digital o simulado. Las percepciones es la información que la gente es capaz de captar del entorno a través de sensores, eventos que se producen, datos que le llegan, entradas de información. Las acciones es todo lo que la gente puede llegar a realizar o ejecutar para afectar al entorno. Actuadores, dar respuestas, dar órdenes, producir cambios en un determinado sistema. Y por último, las metas, la finalidad, el objetivo deseado por la gente, qué es lo que está buscando con sus acciones sobre el entorno. Normalmente esa meta pues, vendría predefinido por el usuario, la persona que utiliza la agenda, o por el modelo de negocio, funcionamiento de la implementación que haya del sistema. ¿Vale? Por tanto, un agente es capaz de percibir, decidir y actuar para alcanzar una determinada meta. ¿Vale? Esto es lo que sea la definición clásica de Russell y Norvig de agente inteligente. Cualquier entidad que es capaz de percibir un entorno y actuar sobre el mismo. Vale, comparándolo con la diferencia entre un agente o comparación entre un agente que es una persona, un humano, o un agente que es un robot, una entidad autónoma. El ser humano a nivel sensorial tiene ojos, tenemos oídos, la lengua, la piel, podemos percibir gustos, sabores, sensaciones, temperaturas. Un robot, ¿qué es lo que tendría? ¿Qué sensores tiene? Pues las pulsaciones que puede recibir un teclado, leer archivos de datos, tener cámaras para visión artificial. ¿Qué actuadores tiene un ser humano? Tenemos los brazos, las piernas, boca, dedos, los brazos, nos podemos mover, podemos hablar. ¿Qué actuadores tiene un robot que actúa como un agente?
pues, mostrar mensajes en un monitor, escribir datos en un archivo, enviar información por Internet, tener altavoces y producir un mensaje de audio, pues, los movimientos que puedan hacer brazos robóticos o piernas robóticas, movimientos que tenga el propio robot. Un ejemplo básico de un agente inteligente, lo conocemos todos, el robot aspirador. ¿Vale? Muchos de vosotros tendréis, o la mayoría, yo que imagino que hoy en día en muchísimos hogares, pues tenemos los robots aspiradores. ¿Vale? Es la forma muy sencilla de entender lo que es este ciclo de percibir, decidir y actuar. El robot aspirador opera un entorno que va a ser pues, una vivienda particular, recoge percepciones con los sensores, tiene sensores de choques, de distancia, suciedad, orientación y ejecuta acciones. ¿Qué acciones? Pues moverse, girar, aspirar, pasar la mopa, volver a la base. Y todo ello guiado por una meta. ¿Cuál es la meta? Pues limpiar una zona con eficacia, sin colisionar con los objetos, eso depende de cada robot, optimizando, tratando de optimizar tiempo y consumo de batería. Es un agente que actúa de manera autónoma, de manera inteligente, percibiendo información sobre el entorno y actuando sobre el mismo. Dentro de los agentes inteligentes, tenemos también agentes generativos. ¿Vale? Los agentes generativos, por ejemplo, modelos basados en lenguaje como los modelos GPT, lo que es ChatGPT, DeepSeek y todo esto, es una evolución de los agentes inteligentes. Son capaces de percibir los mensajes que nosotros le enviaríamos a esta gente de GPT, a este agente generativo, generar una respuesta o realizar acciones incluso. Y también tienen en muchas ocasiones, sobre todo, bueno, en muchas ocasiones no. Hoy en día ya, mira que todos los agentes modernos, los agentes generativos modernos, pues tienen memoria o cierta planificación. Entonces, lo que hay que entender, lo que es el agente inteligente es anterior a toda la inteligencia artificial generativa, pero sí que a raíz de disponer de inteligencia artificial generativa, se ha producido una evolución de los agentes inteligentes y podemos disponer de agentes generativos. ¿Vale? Entonces, el agente generativo también percibe, lo que decíamos, también percibe una entrada, produce una acción. Ahora bien, volviendo a la definición clásica de agente inteligente, o lo que es un agente inteligente clásico, ¿cuál es la estructura? Un agente inteligente tiene dos partes, su arquitectura y lo que sea el hardware, digamos, o cómo está planteado si fuera un agente lógico sin agente digital, y el software que lo implementa. En la arquitectura sería pues, el conjunto de sensores físicos, unidades de procesamiento y todo dispositivo que permite que la gente comunicarse con el entorno y realizar acciones. ¿Vale? Sería la parte material o instrumental que hace posible la interacción con el entorno. Sensores, unidad de procesamiento y lo que le permite comunicarse y desencadenar acciones. En un robot, pues pueden ser sensores físicos y motores. En un agente software, un agente que fuera puramente software, serían APIs de entrada de datos, eventos del sistema, componentes de ejecución, como pueden ser servicios, lanzar scripts, llamadas a otros sistemas. El software sería lo que codifica las instrucciones que guían el comportamiento de la gente. Pues que puede estar implementado mediante reglas, módulos de inteligencia artificial, políticas de decisiones, lógicas de planificación. ¿Vale? El software es lo que convertiría la arquitectura que mencionábamos antes en un comportamiento orientado a un determinado objetivo. Entonces, lo que es la inteligencia en un agente inteligente es esta combinación entre una arquitectura que permite percibir y actuar y un software que va a decidir cómo actuar en base a las percepciones recibidas. ¿Vale? Características principales. ¿Qué rasgos mínimos debe tener un agente para que pueda ser considerado inteligente? Lo primero, la parte de la inteligencia. Que la gente no es alguien que simplemente ejecuta acciones, sino que tiene que tener que tener cierta capacidad de razonar y aprender a partir de la información que recoge. Y también sería válido, o en determinados casos, ser capaz de mejorar su comportamiento con la experiencia o con nuevos datos, con nueva información. Es decir, que si vamos proporcionando nuevos datos o nueva información, vaya adaptando su comportamiento o sus razonamientos. Luego la interactividad, es decir, que pueda interactuar con el entorno, incluso con otros agentes. Aquí hablaríamos de agentes colaborativos.
que sean capaces de coordinarse para completar una determinada tarea. Por ejemplo, pues negociar la distribución de recursos, repartirse tareas, reaccionar de manera conjunta a determinados eventos. Y por último, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, de manera autónoma, dentro de unos determinados límites. ¿Vale? Ser capaz de seleccionar acciones sin depender de manera constante o de una supervisión constante por parte de un humano, de un usuario que autorice no realizar esas acciones. Por ejemplo, el robot aspirador actúa de manera autónoma. Tú le dices que limpie y él se va moviendo de manera autónoma. No tienes que autorizarle que ahora gire a la derecha, a la izquierda, que ahora aspire, que ahora pase la mopa, etc. Entonces, un agente inteligente, ¿vale? Va a combinar aprendizaje y razonamiento, interacción y autonomía. Luego, conceptos también relacionados con los agentes inteligentes. Es la formalización del entorno en el que va a actuar el agente. ¿Vale? Hay que tener claro para diseñar o plantear o planificar un agente que actúe sobre, que realice una determinada tarea. Lo primero de todo es definir el entorno sobre el que va a funcionar. Y aquí tenemos lo que se conoce como el acrónimo REAS. Rendimiento, entorno, actuador, acción o sensores. El rendimiento sería el cómo medimos el éxito de la gente, ¿vale? ¿Qué métricas o criterios determinan si la tarea se ha realizado correctamente? El entorno sería el dónde va a estar operando esta gente, este mundo físico, un mundo digital, qué reglas rigen ese mundo. Luego los actuadores, las acciones que puede realizar la gente, qué acciones están disponibles para la gente, qué puede hacer realmente. Y por último, los sensores. ¿Qué información puede recoger? ¿Qué puede observar de ese entorno? ¿Qué limitaciones va a tener esa información que reciba? Entonces, a la hora de diseñar un agente inteligente que para que realice algo, hay que formalizar el entorno en el que va a actuar. Por ejemplo, ¿cómo definiríamos el REAS? ¿Cómo definiríamos los entornos eh, para distintos agentes? Como puedan ser un coche autónomo, un sistema de diagnóstico médico, sistemas de análisis de imágenes por satélite, un robot para selección de componentes. Pregunta que os lanzo. Para cualquiera de estos cuatro casos, ¿qué medida de rendimiento o métrica de rendimiento tendríais? ¿Qué características tiene el entorno en el que tienen que operar estos agentes? ¿Qué actuadores o acciones pueden realizar estos agentes sobre ese entorno? ¿Y qué información van a poder recopilar? Para cada uno de los de los que planteas, ¿es? Perdón. Lo que os planteo es para cualquiera de estos casos, por ejemplo, en un coche autónomo, Ok. Sí, que defináis, ¿cómo definiríais el REAS? ok, el rendimiento en el caso del, por ejemplo, del sistema diagnóstico médico, pues obviamente es qué tantas diagnósticos, digamos, puede cumplir, ¿sí? Sería como un, pues esa especie de, como Podremos tener esas métricas. una métrica de precisión, por ejemplo, De precisión, exacto, o de, ¿cómo se llama? o Rellamado. sí, el Sí, recall. el recall. ¿Qué entorno? Pues serían las, en este caso, pueden ser las imágenes médicas, ¿sí? Digamos, Podrían ser las el pruebas que se sistema, realicen sobre un paciente, las pruebas que se realicen sobre un exacto. paciente, Las el historial, pruebas, el el historial. historial, incluso el propio entorno hospitalario, el contexto hospitalario. Sí, exacto. O puede ser también, sí, el país, incluso la etnia, bueno, Mm, digamos, todo sí, lo que pueda afectar al paciente y a la enfermedad. correcto. Los actuadores, en este caso, para el sistema diagnóstico, ¿qué acciones? Pues él podría, digamos, llenar, digamos, alguna base de datos, puede ser, con los análisis que tenga, o puede lanzar alertas, no sé, enviar un mail en el caso que se programe así, de ese diagnóstico, llenar pues un informe, por ejemplo, con los datos Vale. que se den. ¿Y qué sensores? Podría hacer informes médicos, lo que decías, lanzar a lo mejor un sistema que monitoriza a las personas, a los pacientes, pues lanzar alertas, incluso sugerir diagnósticos.
Exacto, sugerir o sugerir o reenviar, por ejemplo, a otro médico, otro experto, para que valide, puede ser. Mm, Los sensores, pues en este caso serían para un diagnóstico médico, tendría que tener, pues primero como un sistema de lectura, puede ser, del historial médico o de las imágenes, como un sistema por para ejemplo, poder capturar las imágenes. Eso sería, pues, se me sí. ocurre. No sé qué. Trabajar a nivel de sensores, pues los propios sensores, o bien cámaras que vean las imágenes, o leer los historiales médicos, sensores implantados en el paciente, no implantados, pues que Ujú, monitoricen pues, constantes vitales, cosas por el estilo. puede ser. Ujú. Pues eso es el REAS. Planteamos un agente para resolver una determinada tarea con una determinada finalidad, pues hay que plantear cómo vamos a medir el rendimiento, el éxito, el buen funcionamiento del agente, las características del entorno en el que debe actuar, cómo va a poder actuar o qué acciones y decisiones va a poder tomar este agente y cómo va a poder captar la información, esos sensores. Vale, profundizando un poquito más, ¿qué tipos de agentes tenemos y qué nivel de inteligencia llegan a ofrecer? Vale, porque estamos hablando siempre de agentes inteligentes, pero a veces la inteligencia es algo muy básico. El primer tipo de agente es el agente reactivo simple. ¿Vale? Es un agente que responde directamente a lo que percibe ahora. Percibo un estímulo y tengo una serie de reglas que según el estímulo que percibo realizo una acción u otra. ¿Vale? No tiene una memoria, no tiene ningún tipo de modelo de inteligencia artificial interno. Son reglas de si ocurre X, entonces hago Y. ¿Vale? Reglas de condición-acción. Son agentes que funcionan muy bien cuando tenemos entornos simples, que son observables o suficientemente observables. Son pues, agentes muy baratos de implementar, fáciles de validar el funcionamiento correcto. Simplemente revisar que las reglas sean las correctas. Y tiene sus limitaciones, pues si hay entornos que son parciales, que pueden cambiar con el tiempo, que puedan exigir un tipo de contexto, de memorización de historia de acciones tomadas, pues ya no servirían estos agentes. Agente reactivo simple, un termostato básico, ¿vale? Es un agente inteligente, es un agente reactivo simple, con una inteligencia limitada, una inteligencia basada en reglas. ¿Qué sensores tiene un termostato? La temperatura, simplemente medir la temperatura ambiente. ¿Cuál es la meta? Mantener una temperatura objetivo que fija el usuario con la ruleta. Es una meta variable, pero que el usuario la fija la que quiere. ¿Qué acciones o qué actuadores tiene? Básicamente, encender o apagar la calefacción o la refrigeración según el sistema del termostato. ¿En qué entorno puede actuar? Puede ser una habitación, puede haber variaciones por el clima, abrir y cerrar puertas, abrir y cerrar ventanas, presencia de personas. Es un entorno que puede ser variable, pero que es observable para lo que necesita. Simplemente tiene que medir la temperatura. ¿Vale? Pero es un agente inteligente, pero un agente reactivo simple. ¿Qué es lo que hace? Si se le marca una temperatura de 20 grados, si la temperatura baja del umbral, pues encenderá la calefacción. Si supera el umbral, pues o bien la apagará o encenderá la parte de refrigeración, de ventilación del aire. Es un agente que no aprende, que no tiene capacidad de aprender, que no planifica las acciones que realiza, pero toma decisiones automáticas en función de lo que está percibiendo. ¿Cuál es el siguiente tipo de agente? La siguiente evolución. Los agentes reactivos ya basados en modelos. Esta gente sigue reaccionando con reglas, pero ya no decide simplemente con lo que ve ahora, sino también teniendo un histórico, ¿vale? Con un control de estados, un estado interno, un control de estados de las decisiones que ha ido tomando. ¿Vale? En los que en ese control de estados se va a resumir lo que la gente cree que está pasando en el entorno en el que actúa. Esos estados pues, se van a actualizar combinando lo que percibe en cada momento y una representación interna que tiene, pues, que puede estar basada en reglas también, de cómo va a cambiar el mundo a medida que se toman acciones o las decisiones que ha podido ir tomando. Es una gente que puede funcionar muy bien, pues, o que funciona bien cuando tenemos un entorno que pueda ser parcialmente observable. La gente no ve todo o no tiene toda la información que necesita, necesita una memoria para mantener esa información de los estados y las acciones o cómo influyen las acciones en el entorno.
y un modelo básico de inteligencia que pueda inferir lo que le falta para cumplir con su objetivo. ¿Vale? Como incorporamos aquí, pues es un modelo de inteligencia y un control de estados internos. Tenemos una gente que puede actuar mejor cuando no tiene toda la información del entorno en cada instante. ¿Cuál es un ejemplo de agente reactivo basado en modelos? Pues, un agente reactivo simple era un termostato. Un agente reactivo basado en modelos puede ser un termostato con programación. ¿Vale? Es un termostato más avanzado, un termostato programable. Seguimos cumpliendo la definición docente. La percepción, los sensores que tiene simplemente es medir la temperatura ambiente con el sensor que disponga. Va a tener una meta, que es mantener una determinada o alcanzar una determinada temperatura en un momento dado o durante un periodo de tiempo determinado. Es la parte programable, la parte de control de estados. Y unos actuadores, que es igual que antes, que encender o apagar la climatización. La diferencia con ese termostato más simple, pues que tenemos el estado interno. La hora, modos de funcionamiento, a lo mejor día y noche, vacacionales, la aprobación que se haga, de a tener más capacidades de encender ventilación o calefacción. ¿Vale? Esto es ya lo que se aproxima más a lo que es el agente reactivo basado en modelos. No decide simplemente con lo que percibe en un momento dado, sino también con la información interna que representa el contexto de funcionamiento. Mejor podemos tener una temperatura objetivo de 22 grados, pero a las 9 de la mañana son las 7 de la tarde, ahí estamos a 25 grados, la gente no actúa. Y cuando llega a esa hora, va a llegar a esa hora, pues empezamos a encender la ventilación y busca mantener esas temperaturas. Queremos que mantenga una temperatura de 22 grados durante 3 horas, pues va a ir encendiendo y apagando la temperatura durante ese periodo de tiempo, pero encendiendo y apagando la ventilación durante ese periodo de tiempo para mantener una determinada temperatura. Siguiente evolución, tener ya un agente basado en objetivos. En este caso, la gente tiene un objetivo, una meta concreta que quiere alcanzar, un poco parecido a lo de antes, que es la meta que buscamos, pero al ser basado en objetivos, lo que hace es evaluar si una acción o una secuencia de acciones le van a llevar o no a cumplir con ese objetivo. Aquí, las decisiones que toma la gente se basan en una lógica binaria. Realizar esta acción o activar este actuador me va a acercar al objetivo. Voy a poder alcanzar ese objetivo. ¿Estoy más cerca de ese objetivo? Sí o no. Por ejemplo, un robot que quiere llegar a una ubicación específica. ¿Qué va a ser su objetivo? El agente va a evaluar distintas rutas y va a elegir la que le permita llegar a ese determinado objetivo. Sin tener en cuenta si es una ruta más corta, si es más segura, si es más económica, más eficiente, etcétera. Seguimos teniendo sensores para percibir el mundo, un entorno sobre el que actúa y va a hacer una planificación de qué acción o qué conjuntos de acciones tiene que tomar el robot pues, para lograr su objetivo. Aquí tendríamos, pues, por ejemplo, el robot aspirador básico. Tiene un objetivo que es limpiar una habitación, pues tiene las camaritas, puede tener un mapeado de una habitación y realizar o planificar una serie de movimientos para limpiar esa habitación. Y la siguiente evolución ya son agentes basados en función de utilidad. En este caso, lo que se hace respecto al basado en objetivos es asignar una función de utilidad. Esta función de utilidad lo que hace es asignar un valor numérico a cada estado posible de la gente y una puntuación a cada acción que puede tomar el agente. Aquí la gente no solo quiere cumplir con unos objetivos, sino que trata de hacerlo ajustándose a un determinado criterio o de la mejor forma posible según el criterio o determinados criterios que se le definan a la gente. Podemos tener también que la gente pueda tener diversos objetivos, que necesite buscar un punto de equilibrio de balance entre esos determinados objetivos. Y las decisiones que tome van a estar basadas en cómo de buena es cada opción y no simplemente en si cumplir un objetivo. Por ejemplo, antes decíamos un robot que fuera del punto A al punto B. Podemos tener este mismo robot que quiere llegar a su destino, ir del punto A al punto B, pero que además pues, busque evitar zonas peligrosas, que minimice el consumo de batería, que trate de llegar lo antes posible. Puede tener distintos criterios a seguir con distintas puntuaciones y que busque equilibrar esos objetivos para poder alcanzar
perdón, esos criterios para poder alcanzar su objetivo. ¿Vale? Cada ruta que podría definir el robot recibiría una puntuación de utilidad y pues acabaría eligiendo la que maximizara la utilidad total. Y ya por último tenemos los agentes que aprenden. Un agente de aprendizaje es un agente que no conoce completamente cómo actuar al principio y que va a ir aprendiendo a base de observación, experimentación y corrigiendo su comportamiento en función de los resultados. Puede aprender a partir de un conjunto de datos previo, de la experiencia directa con el entorno o incluso observando el comportamiento de otros agentes. Esto nos acerca más a lo que es en temas de aprendizaje automático, lo que es el aprendizaje por refuerzo. Los componentes típicos de la agenda de aprendizaje son, primero, el elemento de aprendizaje, que es la parte encargada de mejorar el desempeño de la gente con el tiempo, va a ajustar su comportamiento basado en la experiencia. Luego tenemos el elemento de desempeño, conocido en inglés como el performance element, va a decidir qué hacer en cada momento, es el que va a ejecutar las acciones y utiliza el conocimiento disponible en cada instante. Luego tenemos el crítico. El crítico es el que evalúa y puntúa el comportamiento de la gente, le da la retroalimentación, le recompensa, define si comete errores, la utilidad, le penaliza según las acciones que ha tomado. Y luego tenemos el generador de problemas. El generador de problemas sería un módulo que le da un poquito más de variabilidad. Sugiere nuevas acciones, experimentos para que explore otras opciones y pueda aprender más. A ver, tenía aquí una pregunta. ¿Alarmas inalámbricas pueden estar aquí? ¿En qué tipo de agente array has planteado lo de las alarmas inalámbricas? Una alarma inalámbrica, en principio, simplemente una alarma sería un agente reactivo simple. Será un sensor, percibe algo que activa ese sensor y envía una señal. Tiene una inteligencia basada en reglas. Agentes reactivos basados en modelos, la había planteado, profe. Basado en modelos. ¿Y qué estados internos tendría esta alarma? Pues lo que hace es detectar, ¿no? Detectar alguna anomalía o algo y generar una alarma o generar una Claro, alerta. pero claro, detectar una anomalía. ¿Qué tipo de alarma? Si hablamos, por ejemplo, de una cámara que detectara pues, personas que puedan entrar en una vivienda. Aquí ya podríamos hablar un poquito más, a lo mejor, de basado en modelos, porque ya tiene cierto control de los estados, un modelo que es capaz de detectar determinada información. Sí, depende Pero en del... principio, una alarma, que es un sensor que, aunque sea que detecte personas y te lanza directamente una alarma, una cámara pues, que está vigilando tu jardín y que si pasa una persona, te envía un mensaje. Eso sería un agente reactivo simple. Detecto persona, te envío un mensaje. Detecto una persona y la diferencio de si es alguien de la vivienda o no, porque tengo un control de estado sobre memoria interna y ciertas diferenciaciones. Ya podríamos hablar de un agente reactivo basado en modelos, porque O ya sí, diferencia qué información está percibiendo en un momento dado. en mi conjunto, por ejemplo, plantearon una vez una alarma que detectaba, por ejemplo, movimientos sospechosos, ¿sí? O sea, si hay Vale. determinados patrones de movimiento, en ese caso ahí sería basado en modelos, ¿sí? Porque ya tiene un... Ahí podríamos estar hablando de basado en modelos. Podríamos, no digo basado en objetivos, porque como es un alarma que la única acción que hace es lanzarte un aviso, nos quedamos en basado en modelos. Si le dotáramos de distintos tipos de acciones según lo que está percibiendo, a lo mejor podríamos pasar a basado en objetivos. Si esta cámara, por ejemplo, este sistema sensorial, pudiera decir si envío un aviso al propietario, aviso también a policía, lanzo una alarma sonora simplemente visual para ahuyentar,
pues a lo mejor podríamos hablar de basados en objetivos, que según lo que está percibiendo en un momento dado, está decidiendo qué tipo de acción es mejor ejecutar. Según lo que le vayamos añadiendo a nivel de sensorización, de actuadores, de modelos internos que puedan requerir determinadas funciones, pues ya estamos evolucionando este agente. Dejo aquí esta tabla de resumen para diferenciar los tipos de agentes, ¿vale? De menor a mayor complejidad y capacidades. El agente reactivo simple responde directamente a estímulos, no tiene memoria ni modelo interno. Luego tenemos los agentes basados en objetivos, perdón, agentes con estado interno. No sé por qué lo he puesto. Agente reactivo basado en modelos. No sé por qué no se puede puesto estado interno. Lo modificaré. Tiene una representación del estado del mundo para tomar decisiones. Luego tenemos el agente basado en objetivos, que planifica acciones para alcanzar un objetivo específico. El agente basado en utilidad, que ya pueden elegir una acción que maximice eh, una determinada función de utilidad de acuerdo a determinados criterios. Y agentes de aprendizaje, que van a mejorar su comportamiento a lo largo del tiempo y pueden partir de una base de conocimiento para partir ya de un primer conocimiento para luego ir aprendiendo desde cero, interaccionando con el entorno o incluso observando los otros comportamientos, pueden ir aprendiendo. Esto es lo que más se parece a lo que es el aprendizaje por refuerzo. Vale, explicada ya la teoría de los agentes inteligentes. ¿Qué líneas de investigación tenemos aquí? ¿Dónde se trabaja hoy en día? ¿Para qué se utilizan los agentes inteligentes dentro del mundo empresarial? Sobre todo, se utilizan en economía. ¿Vale? Es una de las aplicaciones más clásicas de los agentes. Economía computacional y simulación de mercados. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Es modelar un mercado como un conjunto de agentes. Tenemos compradores, vendedores, intermediarios, reguladores. Van a seguir una serie de reglas de decisiones y van a reaccionar a señales como pueden ser los precios, la demanda de productos, la disponibilidad. ¿Vale? Con estas simulaciones de interacciones entre estos agentes, no hablamos de un único agente, sino muchos agentes interaccionando en un mundo simulado, pues se pueden observar comportamientos emergentes, burbujas, pánicos, cambios de desequilibrios, efectos de una nueva política comercial. ¿Vale? Vamos a tener agentes que van a representar a usuarios, a clientes, a empresas, y podemos ver pues, cómo si determinados agentes o conjuntos de agentes realizan unas acciones, cómo evolucionan y actúan el resto. ¿Vale? Esto permite, son siempre entornos simulados y eso permite pues, experimentar sin ningún tipo de riesgo real y experimentar pues, con escenarios que en un mercado real pues, sería inviable o imposible de probar. Por ejemplo, pues cómo cambiaría la estabilidad o cómo cambiaría el mercado o los comportamientos si eliminásemos un impuesto o si introdujésemos un determinado impuesto o una determinada regulación nueva. Junto a la simulación de mercados, también el trading, ¿vale? El comercio de trading en bolsas de valores entre agentes. ¿Vale? Se trata de poner agentes a competir o cooperar entre ellos. Aquí cada agente representaría una estrategia de trading: comprar, vender, esperar, ajustar riesgos, etcétera. Aquí tenemos un entorno más dinámico, un entorno adversarial. El comportamiento de un agente cambia con el mercado. A su vez, el comportamiento de este agente que cambia con el mercado también va a hacer las acciones, nuevas acciones que tome, va a alterar las condiciones para el resto de agentes sobre ese mercado. Se utilizan mucho pues, entornos multiagente con estrategias que entrenan y evalúan escenarios cambiantes. Luego, la siguiente línea de investigación, esto también lo habéis visto y lo conocéis, que son los vehículos autónomos. Es una de las aplicaciones más visibles de los agentes hoy en día. Cada vehículo es un agente que es capaz de percibir el entorno, tiene las cámaras, tiene sistemas de LIDAR, GPS, mapas, es capaz de mantener un estado interno y ejecutar acciones. ¿Qué acciones? Acelerar, frenar, girar, encender intermitentes, cambiar de carril.
y va a cumplir determinadas metas. Pues no simplemente conducir y llegar del punto A a B, sino cuestiones de seguridad, tener una conducción segura, una conducción eficiente, de confort. No se trata de que el vehículo vaya del punto A al punto B, sino que lo que es el pasajero que va dentro del vehículo, pues no tenga acelerones o frenazos, ni lo que son volantazos, ni cambios, ni giros bruscos, sino que sea una conducción cómoda para los usuarios, para los pasajeros del vehículo. Aquí, características del entorno, pues tiene que ser un entorno dinámico. El entorno es dinámico, de muchísima variación, es parcialmente observable, va a haber incertidumbre, peatones, otros vehículos, tienen que ajustarse a las señales, a las normas de tráfico, a los semáforos. Entonces aquí las áreas de investigación combinan cuestiones de percepción, planificación, toma de decisiones, las cuestiones de comodidad, de verificación de la seguridad, de la conducción. Luego tenemos, por ejemplo, drones coordinados. Hay muchos agentes que trabajan de manera coordinada con una determinada finalidad. Un conjunto de drones puede funcionar como un sistema multiagente. Cada dron es capaz de percibir, decidir y actuar, pero además tiene que coordinarse con todos los demás. Esto pues abre muchas líneas de investigación, como son la comunicación entre agentes, reparto de tareas, evitar colisiones entre ellos, la robustez entre fallos, la toma de decisiones distribuida. Voy a ver si se reproduce el vídeo. Vale, esto es un espectáculo de drones en China. ¿Vale? La capacidad de desarrollar todo esto, de tener todos estos drones moviéndose de manera coordinada para hacer distintas figuras, distintos movimientos, representaciones dinámicas en el aire, pues es todo un área de investigación y es muchísimo trabajo de hacer todo esto funcionar de manera correcta. A ver, ponéis por el chat. La automatización no es entre drones, sino un programa que hace toda la rutina. Claro, pero ese programa es el que está mandando las órdenes para que esos drones trabajen de manera coordinada. Quiero decir, el agente, la parte software lógica, no tiene por qué estar físicamente dentro del dron. Aquí tenemos un montón de agentes independientes que son los drones, que pueden ser agentes reactivos simples que reciben órdenes y se van moviendo, pero aquí cada dron también va a tener su parte de detectar las distancias y cercanías con los otros drones para poder evitar colisiones, que es quizá la parte más compleja. El poder adaptarse también a cambios.
no sé si alguna vez habéis volado un dron, pero el aire, el viento, cambios de presión, de temperatura afectan al funcionamiento, al vuelo del dron. Entonces todo eso tiene que controlarlo cada dron de manera individual, manteniendo siempre esa figura en el aire. Sería un agente si cada dron va corrigiendo su posición frente a la cuestión del entornamiento y tal, viento y lluvia. Pero es que eso sucede. Cada dron va a ser un agente, van a ser agentes reactivos simples. O agentes que tengan un pequeño estado interno para tomar sus decisiones. Y luego van a actuar de manera coordinada a través de otro software, otra aplicación que los coordine a todos. Pero es colaboración y trabajo de drones coordinados. Esto se ve también en algunas empresas como almacenes en Amazon, que hay robots autónomos que van moviendo estanterías de un lado a otro, pues para hacer los repartos de paquetes y pedidos, que también trabajan de manera, son agentes inteligentes autónomos y que tienen su parte de coordinación para evitar colisiones entre ellos. Sí, Marcelo, tienes la mano levantada. Sí, bueno, No sé si estás hablando, solamente Marcelo, pero no te quería, oigo. ¿sí me escuchas ahí o no? ¿Me escuchas ahí? ¿Sí me escuchas o no? Yo lo escucho, pero no sé si el profe lo No, escucha. ahora sí que he oído hablar. Creo que ha sido William que he podido hablar, pero la Marcelo no te he podido oír a ti. Que yo William, lo ¿tú me puedes escucho. escuchar? Sí, yo escucho a Marcelo, pero el profe no te escucha, parece. Yo no consigo. A William el ¿Qué que ha hablado será? sí que he podido oírlo, pero a Marcelo no le oigo. ¿Quién sabe? ¿Qué pasará? Y sí me pareció raro. Am, Escríbele mejor am, por el chat, si algo. Ahí la pregunta porque parece que es hay que ya un estaba problema. escribiéndole y hay una parte que Ahora, quería dejar en claro. O ahora, sea, ahora te estoy oyendo, Marcelo. ya. Bueno, sí, justamente te interrumpí porque básicamente tengo un amigo mío que tiene la compañía que hace estas cosas a nivel de Sudamérica. Y no, o sea, los drones lo único que son es como tener sensores que básicamente envían información hacia una computadora central que se encarga de hacer toda la programación y control. Los drones no se encargan de censar y moverse por ningún lado. Todo se maneja dentro de una supercomputadora que tiene la programación para controlar todo y censar todo. Ahí tienes la información de GPS, triangulas con 4 o con 5 satélites para tener la localización exacta de cada uno de los drones. Ves la parte de lo que algún compañero decía, tienes la parte de la temperatura, si es que está lloviendo, si es que está haciendo mucho calor, si hace mucho frío. Todo eso lo controla desde una computadora abajo. El drone solamente envía información hacia esa computadora y obviamente la computadora se encarga de procesar todo eso para que obviamente le devuelva el control hacia eh, digamos así, básicamente como que tener una luz que me envíe información por todo lo que quiero hacer. Correcto. Aquí lo que tendríamos es el agente inteligente es ese supercomputador que permite coordinar a todos los drones. Cada dron va a tener sus propios actuadores y sus sensores, todos tendrán los mismos, pero tendremos un agente inteligente que es el supercomputador que los coordina a todos y todos ellos de manera independiente van a estar percibiendo información, enviando al supercomputador y todos actuando, pues manteniendo los vuelos o haciendo los giros y movimientos que corresponden. Ahora tenemos un agente inteligente que permite coordinar el movimiento de todos estos drones. Sí, pero como digo, todo lo No haces es desde coordinación, tierra. no es coordinación propia entre los drones. Eso ya es más lo que os estaba diciendo ahora al final, de por ejemplo en los almacenes en Amazon y otros entornos industriales de reparto, que tienen robots autónomos que van moviendo las estanterías de un lado a otro.
Ahí hay un ordenador central que manda las órdenes de manera independiente a los robots para que vayan a determinadas estanterías, los busquen en el almacén y los lleven a donde están los operarios que cogen los objetos de los pedidos. Pero cuando dos de estos robots autónomos están circulando llevando una estantería o uno llevándola y otro no, o sin llevarlas, van a cruzarse en el mismo camino, son ellos los que de manera independiente, como agentes independientes, toman las decisiones de frenar, dejar pasar y cosas por el estilo. Vale. Y de agentes inteligentes pasamos ya a lo que son sistemas expertos. ¿Vale? Los agentes, pues estamos comentando que eran sistemas que eran capaces de percibir, decidir y actuar. Pero hay una parte muy importante en esta decisión de los agentes. ¿Vale? Y es qué capacidad tienen o cómo deciden los agentes las decisiones que toman. Y es aquí donde entran en juego los sistemas expertos, que son los que actúan como motores de decisión que pueden ayudar a los agentes. Un sistema experto, ¿vale? Lo que hace es un sistema que trata de acumular el conocimiento en un ámbito concreto y aplicarlo a la toma de decisiones. De esa manera, lo que se busca es simular el proceso que seguiría una persona experta en una determinada área de conocimiento. Para que funcione un sistema experto, ¿vale? Hay una arquitectura básica que es tener una base de conocimiento que representaría pues, lo que ya se sabe de un determinado área. Luego teníamos una base de hechos o memoria de trabajo que lo que hace es percibir o definir lo que está pasando para el caso actual. Y luego el motor de inferencia que aplica el conocimiento que ya tenemos de esa base de conocimiento a los hechos que se están percibiendo en un momento dado para deducir las conclusiones o las recomendaciones o realizar acciones. Podrían contener también un módulo de explicación, que lo que hace es justificar las decisiones que se están tomando o los procesos de adquisición de conocimiento. ¿Vale? Lo que tenéis que entender, el sistema experto lo que busca hacer es reproducir las decisiones que una persona experta tomaría, combinando la base de conocimiento, lo que se sabe sobre un tema concreto, junto con lo que está sucediendo en este momento dado y su motor de inferencia, que le permite tomar las decisiones. A nivel de tipología de toma de decisiones de sistemas expertos, tenemos tres tipos. Los basados en reglas, basados en casos y basados en redes bayesianas. Los sistemas expertos basados en reglas son los más sencillos, digamos. Tienen un conocimiento expresado en reglas que son del tipo, si ocurre X, entonces se debe realizar Y o está pasando Y. ¿Vale? Son útiles estos tipos de sistemas expertos cuando el dominio de funcionamiento pues, está muy bien definido, está muy normalizado y sobre todo si lo que buscamos es trazabilidad de por qué estas decisiones o por qué estas sugerencias del sistema experto, de dónde surgen o dónde vienen. Luego está el sistema experto basado en casos. Lo que hacen estos sistemas es resolver problemas nuevos buscando situaciones similares en el pasado. ¿Vale? Ante un nuevo problema, busca una situación en el pasado, en su base de conocimiento, que sea muy parecida y entonces trata de aplicar las soluciones que se aplicaron en el pasado para este nuevo problema. Estos sistemas encajan, funcionan muy bien cuando, sobre todo, lo que tenemos es una base de conocimiento extensa, cuando tenemos una experiencia histórica muy relevante. Y por último, tenemos sistemas expertos basados en redes bayesianas. Aquí estos lo que hacen es modelar dependencias entre variables y permiten inferir probabilidades de variables no observadas anteriormente a partir de lo ya conocido. Estos se aplican en dominios con incertidumbre. Uno podría Cada uno es combinar, más digamos, complejo que el anterior, pero cada uno responde a determinadas cuestiones. Sí, William, ¿tienes alguna pregunta? sí, escúchame, qué pena interrumpirte. Ahí uno podría combinar, es decir, eh, pues generar, por ejemplo, que esté basado en reglas en algunos casos, si no encuentra, por ejemplo, un caso, digamos que uno fundamente su agente basado en casos, pero que
diga no lo pude resolver, entonces ve, compruébelo en reglas y así. O sea, se puede combinar Sí, a ver, estos. esto es la Pues, tipología básica de los no, sistemas expertos. Se, vale, sí, no se hay podría ningún. modelar un sistema experto que combinase. A lo mejor podríamos, según el tipo de problema, podríamos tener un primer módulo de decisión que diga qué tipo de decisiones, qué motor de inferencia podría utilizar para tomar sus decisiones. Sí, ver si hay reglas ya observadas, mirar si hay reglas y casos similares en el pasado, entonces combinar las reglas con la experiencia del pasado para tomar una mejor decisión. O si falta información, pues aplicar redes bayesianas que les permita pues, inferir información que le pueda faltar para tomar las decisiones o la probabilidad de éxito de las decisiones que toma. ¿Vale? A partir de aquí, ¿cómo se trabaja o cómo trabajaríamos en investigación si quisiéramos trabajar en cualquiera de estas áreas de los agentes inteligentes? Por lo general, lo que se suele utilizar en inteligencia, bueno, pues que trabajamos en inteligencia artificial, solemos buscar lo que es el estado del arte. Y esto ya es un pequeño tip, una pequeña ayuda para cuando hagáis el TFM en el siguiente semestre, a través de Google Scholar. Os hemos dejado aquí una serie de enlaces en Google Scholar de búsquedas que son más o menos actuales y relevantes de agentes inteligentes. Tenemos el resultado de agentes inteligentes filtrado a partir del año 2018 sobre enjambres de agentes, como en el caso de los drones que veíamos antes, también desde 2018, agentes inteligentes aplicados al trading automático, y luego pues, los artículos más citados a nivel de agentes inteligentes y de sistemas expertos. ¿Vale? Google Scholar es la herramienta que solemos utilizar en investigación de inteligencia artificial para encontrar artículos, publicaciones ya científicas, serias, que hablen sobre un determinado tema. Siempre pues tratando de aplicar filtros de relevancia, de que sean actuales y demás. Y ya para ir cerrando la sesión de hoy, eh, en el día de hoy hemos visto dos cosas básicamente. Por un lado, los tipos de agentes inteligentes y dónde se están aplicando. Por el otro, lo hemos visto ahora al final, pues esto es una primera introducción a lo que son los sistemas expertos y cómo son, o a la importancia que tienen, ya que son un componente que puede colaborar con los agentes en lo que es la toma de decisiones de los mismos. ¿Vale? En la siguiente sesión, pues seguiremos mirando distintas áreas de investigación y pasaremos a hablar de qué es lo que se investiga a nivel de aprendizaje automático. El aprendizaje automático pues es algo que ya tenéis un poquito más de conocimiento que habréis ido viendo en el máster. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? Vale, si no tenéis cuestiones, pasaremos a la sesión de preparación para el examen que tenéis a final de semestre. Voy a dejar de compartiros esto y abro la siguiente presentación. Vale, creo que no sé si se ve. Vale, ya debería verse. Eh, examen de la asignatura. Lo tenéis a final de semestre. Ahora hemos acabado ya, pues, hemos visto todos los contenidos. Vamos a repasar un poquito pues, cuál es la metodología de evaluación de la asignatura y las consideraciones sobre lo que os podéis encontrar en el examen. La evaluación de la asignatura. Recordemos, 40% de la nota es evaluación continua. ¿Vale? Realizar las actividades, los test que tenéis en el campus online y el 60% de la nota es el examen final. Es necesario aprobar el examen final para aprobar la asignatura, ¿vale? Muy importante. No vale sacar, aunque tengáis un 10 en la evaluación continua y ya tengáis ya los 4 puntos, no podéis confiaros y decir, pues el examen me basta con sacar un 2 o un 3. El examen hay que sacar sí o sí como mínimo un 5 para poder hacer media con la evaluación continua y poder aprobar la asignatura. Entonces, no os confiéis si os ha ido muy bien la evaluación continua, porque
Es importante que el examen final se apruebe. Ahí es donde tenéis que demostrar que habéis adquirido los conocimientos y sabéis aplicarlos. En sí, Angie, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, tengo una inquietud, me surge una inquietud cerrando el tema que comentabas. ¿Hay algún enfoque, si una persona, por ejemplo, se quisiera especializar netamente en desarrollo de agentes, hay como alguna hoja de ruta o como algo más especializado que únicamente profundice esa parte? A nivel formativo, te diría que no, o al menos lo desconozco si hay algún tipo de máster o posgrado específico en agentes inteligentes. Si quieres especializarte más en agentes inteligentes y trabajar con agentes inteligentes, ya sería un tema de que fueses investigando por tu cuenta o trabajases o buscases empezar a trabajar en empresas que trabajen con agentes inteligentes o que hagas tu investigación. Si luego pues quieres seguir donde tú trabajes, quieres empezar a... Al final lo que os enseñamos aquí es lo que son los agentes inteligentes y cómo funcionan. Tú donde trabajes, si es necesario, puedes plantear soluciones basadas en diseñar agentes inteligentes. Al final los agentes inteligentes funcionan mucho a nivel de, sobre todo de hardware. Ya hemos ido viendo que termostatos, vehículos autónomos, robots aspiradores, los drones pueden implementarse también con el software que lleven detrás. Todos esos son agentes inteligentes. O son agentes que pueden tener más o menos inteligencia. Entonces, Dale, la forma de gracias. especializarte es empezar a trabajar sobre ello. A nivel formativo, desconozco si tanto UNIR o cualquier otra universidad o entidad ofrece formación específica sobre agentes inteligentes. O sobre agentes. Dale, gracias. Vale, siguiendo con el examen, lo que os decía. Y muy importante, examen final, vais a tener que sacar como mínimo el 5 para poder aprobar la asignatura. Entonces, ¿qué podéis esperar del examen? ¿A qué os vais a enfrentar? El objetivo del examen es comprobar adquisición de conocimientos y competencias de la asignatura. Entonces, que tengáis un conocimiento, no un conocimiento, no es necesario un conocimiento en profundidad de todo el temario, pero que sí que tengáis una comprensión básica de lo que es todo el temario. ¿Vale? Los conceptos generales de líneas de investigación y sobre todo lo que vamos a evaluaros con las preguntas y lo que os mandemos es la capacidad de describir conceptos relevantes dentro del temario y, muy importante, aplicar conceptos relevantes dentro del temario. Os vais a enfrentar a preguntas que no os van a pedir que me des una definición teórica como puedas encontrar en los PDFs o como podemos haber mostrado aquí en algunas de las slides en las sesiones online. Pero sí que a partir de esta teoría y estos conocimientos más o menos teóricos que os vamos mostrando en las sesiones, sepáis aplicarlos de manera práctica. Dar ejemplos de casos, pues de cómo utilizaríais, por ejemplo, cómo diseñaríais un agente inteligente para vuelos autónomos aplicando los conceptos del RES que hablábamos antes. O qué cosas deberías tener en cuenta a la hora de definir el personal, los roles y perfiles humanos necesarios para un proyecto de inteligencia artificial dentro de una empresa que quiera hacer X y que necesite no sé cuántos. ¿Vale? Lo que hemos ido viendo, las cosas que se ven en teoría, lo que vamos comentando en las sesiones, lo que tienes en los apuntes, pues cómo podrías aplicarlo de manera práctica. ¿Vale? Sobre todo, el examen no va a ser memorizar todos los contenidos y soltarlos, sino que tenemos que ver esa aplicación práctica de los contenidos. ¿Cómo es el examen? Vais a tener 4 preguntas cortas, que valdrán 5 puntos en total, es decir, 1,25 puntos por pregunta. Más o menos, cada una de estas preguntas cortas se responde en medio folio. ¿Vale? Es una medida de referencia. A lo mejor contestáis en un poquito menos, a lo mejor necesitáis un poquito más, pero en medio folio deberéis poder contestar a cada pregunta. Eso también es una referencia. Si contestáis una de las preguntas cortas y la contestáis en 2 líneas, seguramente os estáis dejando mucha información por contestar o mucha información por decir. Y luego tenéis una pregunta extensa, una pregunta larga, que es de proyecto de investigación. Es una pregunta más larga de desarrollo, en la que os planteamos una problemática de un proyecto de investigación y os pedimos ciertos contenidos sobre ese proyecto a desarrollar. Pues a lo mejor que me hagas la introducción o que me hagas la parte de estudio económico de ese proyecto o el diseño experimental.
que me plantees pues, los objetivos, las hipótesis que irían asociadas a ese proyecto. ¿Vale? Y tendréis pues, sobre el proyecto que os planteamos distintas cuestiones. Importante en la pregunta larga, pues, leer detenidamente el proyecto que os estamos planteando y analizar pues, lo que sería necesario. ¿Vale? Algunos ejemplos de preguntas que han surgido otros años en los exámenes. Ejemplo de pregunta corta. En el caso de realizar un experimento para ver si el lanzamiento de una nueva web mejora o no la experiencia del usuario online y facilita el proceso de compra digital, ¿qué variables serían dependientes, cuáles las independientes y qué variables podrían considerarse como intervinientes o contaminadores? Pues la variable independiente, esto es un ejemplo de respuesta. La variable independiente sería aquella que controla el investigador. Pues el propio diseño de la página web, que el proceso de compra tenga más o menos pasos, que se dé más o menos información de apoyo online para realizar el proceso de compra. Estos son variables independientes. La variable dependiente es lo que queremos medir y estudiar. En este caso, pues se está mejorando o no la experiencia del usuario o se está facilitando el proceso de compra. O sea, aquí definiríamos cómo vamos a medirlo. Por ejemplo, que se mejore el ratio de conversión en las compras online o que los usuarios requieran menos tiempo desde que entran en la página, en la tienda online, hasta que realicen ya la compra. Y luego las variables contaminadoras. ¿Cuáles pueden ser variables contaminadoras? ¿Qué variables pueden afectar al estudio? Pues el conocimiento de la web anterior, es decir, lo acostumbrados que puedan estar los usuarios a la web anterior y que entonces les cueste un poco más reaccionar a lo que le hemos añadido o hemos cambiado nuevo. Eh, este conocimiento anterior pues, puede introducir sesgos respecto al proceso de compra en la nueva web y entonces para este experimento podríamos descartar a los usuarios que fueran más expertos y que previamente hayan utilizado que han sido usuarios intensivos de la web antigua. Sería una respuesta a esta primera pregunta. Otro ejemplo de pregunta corta. En un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente mediante chatbots inteligentes, ¿qué roles incluiríamos en el equipo y cómo organizaríamos el trabajo entre ellos durante el desarrollo y el mantenimiento? Pues aquí hay que describir los roles de manera contextualizada. Un data scientist encargado de crear y entrenar modelos de procesamiento de lenguaje natural, el ingeniero de software para implementar infraestructura backend y garantizar la integración con CRMs y bases de datos, el especialista de interfaces de usuario para diseñar la experiencia de usuario, el product owner para coordinar los intereses. Durante el desarrollo, ¿cómo organizamos el trabajo? Pues aplicaríamos un enfoque ágil, sprints de 2 semanas, cada miembro se encargaría de su especialidad, reuniones diarias para una comunicación fluida. El mantenimiento posterior estaría a cargo del data scientist para ajustes y actualización de modelos, un ingeniero de software para asegurar la estabilidad de integración. Damos una respuesta que no es enumerar perfiles ni describir las metodologías ágiles como puede ser Scrum, sino que tratamos de un poquito de contextualizarla y ver cómo se aplican esos roles y qué sentido tienen en el proyecto y cómo aplicaríamos esta metodología. ¿Vale? Otro ejemplo de pregunta, bueno, luego os colgaré los slides. Imagina que tienes un modelo de inteligencia artificial para detectar fraudes bancarios que se actualiza con frecuencia. Describe cómo implementarías una estrategia de Machine Learning Operations para mantener la producción de manera segura y eficiente. Pues aquí hay que hacer, hay que hablar de lo que es la estrategia de MLOps aplicado al contexto de este proyecto. MLOps tiene que abarcar todas las fases del ciclo de vida del modelo, no simplemente el mantenimiento. Empezaríamos con la gestión de los datos, procesos automatizados de recolección, limpieza, transformación. Durante el desarrollo, entrar el modelo en entornos controlados, tener versionados de código, versionados también de distintos conjuntos de datos. Cada nueva versión tiene que validarse mediante pruebas, etc. Entonces, tenemos que ir desarrollando lo que es todo MLOps. Luego, la pregunta de desarrollo, por ejemplo, nos plantearíamos de manera más desarrollada un caso de investigación. En el ámbito de sistemas multiagente y los vehículos autónomos, ¿vale? Que es un poquito lo que hemos hablado hoy, existen dudas sobre si es preferible utilizar sistemas multiagente homogéneos, es decir, sistemas estandarizados que sigan el mismo tipo de reglas y comportamientos, o sistemas heterogéneos, que haya mucha más competencia entre fabricantes. Entonces buscamos un proyecto de investigación que ayude a recabar información desde alguna perspectiva concreta. Riesgo de accidentes, rapidez de adopción de tecnología, costes, etc. Planteamos un proyecto con determinadas características, siempre de una manera un poquito abierta, para que a partir de ahí pues contestéis determinadas cosas. En este caso os pedimos 3 cosas.
formular objetivos y preguntas de investigación, proponer un experimento concreto para desarrollar esto y exponer los resultados con un lenguaje científico. ¿Vale? Esto va a ser importante también. Toda la redacción del examen tiene que ser de manera formal, aplicando lo que sería lenguaje científico, que es un poquito lo que vais trabajando durante las entregas y las actividades que tenemos en la asignatura. Preguntas, ¿vale? Que he visto que por el chat ya habéis puesto alguno. ¿Podéis consultar apuntes u otros materiales? Se permite. Si hacéis el examen online desde vuestras casas, podéis consultar PDFs, formato digital. Si hacéis el examen de manera presencial en alguna de las sedes UNIR, podéis llevar apuntes en papel. Duración del examen, 90 minutos. A nivel de consejos, tenéis que mirarlo todo, ¿vale? No tenéis que tener que memorizarlo todo en profundidad, pero sí tenéis que tener conocimientos globales de todo porque os podemos preguntar cualquier cosa. Entonces, en revisar todos los materiales, lo que tenéis en temas, lo que tenéis en documentación, revisar también las sesiones de feedback que tenéis con el corrector o la correctora de las actividades. Eso va a ser importante porque la persona que os corrige las actividades también es quien os va a corregir, por lo general, os corregirá los exámenes. ¿Vale? Según el grupo al que pertenecéis, puede que os corrijáis los exámenes, puede que sea el corrector o correctora de las actividades. Entonces, revisar también esas sesiones con vuestros correctores para saber un poquito pues, la manera de corregir, los tips, las cosas que observa o que se fija para no cometer esos errores. Y por último, pues revisar las clases online, que siempre hay cosas de las que comentamos aquí, pueden surgir en el examen y también intentamos que sean un poquito de aplicación práctica de conceptos teóricos, pues los ejemplos que os vamos poniendo os pueden servir de ayuda a la hora de realizar el examen. A ver, por aquí por el chat. Ya calificaron la actividad 1, no he recibido calificación ni retroalimentación. Eso lo lleva a quien tengáis de corrector o correctora. ¿Vale? No sé si están calificadas. Deberían estar ya calificadas la actividad 1, creo. Porque me parece, como la semana pasada presentamos la actividad 2, yo creo que deberíais tenerlo ya. Si no la semana pasada, esta semana deberíais tener la actividad 1. No te ha llegado la nota con el feedback del profesor, la actividad de feedback con el corrector de actividades. Es que las clases de feedback yo creo que se hicieron la semana pasada o la anterior. Acceder al campus online y mirar la parte del apartado de clases grabadas, porque a lo mejor os la perdisteis. ¿Qué tipo de apuntes permiten los exámenes presenciales? Los PDFs de la asignatura, al principio. ¿Vale? Los PDFs que tenéis de temario y de documentación de la asignatura, que tenéis en el campus online, serían los apuntes permitidos en los exámenes. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre el examen. ¿Inverso en los temarios? Sí. Sí, sí, los PDFs del temario. No es posible 5 preguntas para más posibilidad. El examen es con 4 preguntas. Son 4 preguntas cortas y la pregunta más larga de desarrollo. Las preguntas cortas se ajustan más a lo que vemos a lo que tenéis en los apuntes de los temarios y lo que vemos en las sesiones online. La pregunta de desarrollo va a ser más parecida a las cosas a las habilidades que desarrolláis y trabajáis en las actividades. ¿Vale? Así como un poquito como referencia a la hora de preparar cada una de las cosas. La pregunta de desarrollo iría más enfocada hacia las actividades y las preguntas cortas a lo que trabajamos en las sesiones conmigo. Las PowerPoints no estarían permitidas. Tengo que consultarlo. Creo que solo están permitidos los PDFs de temario. ¿Vale? Las presentaciones, los PDFs de las presentaciones no sé si estarían permitidos también.
Lo preguntaré. Para que no se me olvide, os diría que esta misma pregunta, ponedla en el foro, ¿vale? Para que así me llega a mí el correo de recordatorio que han escrito en el foro y lo pregunto y os digo, ¿vale? Yo creo que por lo que hablamos los docentes estaban permitidos los apuntes de teoría. Pero voy a preguntar si los PDFs que os subimos nosotros de las clases se os permiten también o si se os permitirían resúmenes propios o PDFs propios. Lo consultaré con el resto del claustro de la asignatura y os comento. La pregunta larga tiene un tamaño aproximado como las cortas. La pregunta larga debería ocuparos entre hoja y media de 2 hojas. La pregunta larga son 5 puntos y sí, aproximadamente una hoja y media, 2 hojas. ¿Vale? Preguntaré lo de qué tipos de apuntes se permiten, a ver si se permite todo o simplemente lo que tenemos publicado en documentación o colgamos nosotros. Y os lo digo. Eh, el examen podéis hacerlo online o podéis ir a presencial a alguna de las sedes de UNIR. Os tiene que llegar un correo, no sé si os habrá llegado ya o si no os llegará en las próximas semanas, para que os matriculéis para los exámenes. Y cuando os matriculéis para los exámenes, decidís si lo vais a hacer online desde casa o lo vais a hacer de manera presencial en alguna de las sedes de UNIR. Comentan que ya podéis matricularos para los exámenes. Ahí tenéis que especificar lo que vais a hacer. Vale, mira, también si tenéis dudas a través de las mentoras que tenéis asignadas de UNIR, podéis consultarlo sobre los exámenes. Profe, de toda esta documentación y todo este material que hemos visto, pues hay algún valor de relevancia, no sé, que usted describa y diga, como enfóquense más en este punto o en estos Eh, temas. Tenéis que mirarlo todo porque os puede salir preguntas de todo. Vale, pensad que cada examen es diferente. Entonces, nosotros preparamos una batería de preguntas de todos los temas y es completamente aleatorio lo que te puede salir en el examen. Entonces, tenéis que mirarlo todo. Eh, sí, Marcelo, lo de profesores impartidores y correctores, la UNIR funciona así. Yo creo que lo tendréis en más asignaturas. O según los grupos que estéis en las asignaturas, os vais a encontrar con eso. Que algunos profesores nos dedicamos a impartir y otros tienen las horas de docencia asignadas para la corrección de actividades. Eso cada año es una cosa. Yo este año solo estoy de impartidor con vosotros. El año pasado era impartidor y corrector también. En cualquier asignatura os podéis encontrar con esta situación. Es bastante habitual. Aunque tengáis un docente de impartidor como soy yo y otro docente de corrector, debéis tener en cuenta que nosotros tenemos nuestro propio claustro de la asignatura. Entonces, criterios de corrección, lo que impartimos y cómo evaluamos, es común
entre todos, tanto vosotros conmigo impartidor y corrector, como con otros grupos que tengan otros impartidores u otros correctores. ¿Vale? Si veis cambios de criterio respecto a lo que es la rúbrica y la evaluación final, comentadlo con la correctora y sobre todo en la sesión de feedback. La sesión de feedback, la primera sesión de feedback que habéis tenido de la actividad, va a ser muy importante que planteéis ahí las dudas y que veáis también un poquito criterios de corrección que puedan tener la persona que os corrige. Vale, ¿alguna cuestión más respecto al examen? Mi consejo para las actividades es que vayáis a la sesión de feedback y veáis un poquito los criterios de corrección que os ha aplicado el corrector o la correctora que hayáis tenido. Porque creo que aquí incluso sois varios grupos y algunos tenéis otro corrector y otros tenéis otro. Sí, Juan, ¿tienes la mano levantada? Carlos, ¿me escuchas? Buenas. No te estoy oyendo, Juan. Creo que está pasando lo mismo de antes, de que va con delay y a lo mejor tus compañeros te escuchan, pero yo no estoy oyendo. ¿Pero me ves? ¿Tampoco me ves? Se te ve la cámara, te estoy viendo, pero no, el audio no se oye. No hay audio. Lo voy a escribir. Si se escucha y se ve. No sé por qué pasa. Esto es algún tema Sí, de la aplicación de Zoom. sí, yo lo escucho bien también. Sí, mira. Creo que es lo mismo de antes, William. A William lo estoy escuchando siempre que ha hablado y no. Antes el compañero tardaba en poder oírlo. No sé si tiene que ser algún problema con Zoom. No sé si a lo mejor por las distancias de que el servidor de Zoom se conecta en distintas regiones y no llegan bien los audios. Profe, ¿y no será de pronto tu configuración de recepción de audio? Vale. No, Tenemos estoy todo escuchando a igual. Jason. No sé si ahora te podía escuchar. ¿Me Vale, el tema de escuchas la corrección de ahora, actividad de Carlos? desviaciones creo que se debería revisar. Sí, eso es Carlos. Que Esto lo no. abordaremos. Nosotros periódicamente, os lo digo, periódicamente hacemos reuniones de claustro y revisamos sobre todo después de las entregas de actividades qué problemáticas ha podido haber, en niveles, errores en las correcciones, en qué ha podido estar fallando más el alumnado y si hay disparidades de criterios y tratamos de subsanarlo. ¿Sí, Marcelo? Ok, mira, como te escribí, a mí me pareció muy distinto lo que recibimos en la sesión de corrección con respecto a lo que recibimos en la calificación y con lo que hemos recibido contigo. A eso me refiero y me preocupa, porque estamos recibiendo contigo mucha información, mucho texto, y inicialmente pidieron una propuesta y a mí me calificaron diciendo que me había faltado mostrar todos los datos de la implementación de esa propuesta. Entonces, el nivel de esa calificación me parece demasiado baja, tomando en cuenta la necesidad que nosotros tenemos sobre los puntos adicionalmente. Entonces,
inclusive cuando estuvo la mentora, hubo un par de cosas que me parecieron ridículas, porque ella hablaba de que iba a calificar inclusive a niveles de la expresión que uno ponía como Spanglish. Entonces yo les decía, mira, ¿qué es para ti Spanglish? ¿Sí? O sea, yo vivo acá en Estados Unidos y para mí, cuando tú me hablas cosas en inglés que no están bien traducidas al español, yo no digo que es Spanglish, pero si tengo que ajustarme a lo que tú me traduces como español, necesito que alguien me diga que está bien o está mal. Y en sí, esas cosas era para mí muy importante. Cuando alguien me dice, hazme una propuesta, es que me está pidiendo una idea. No me está diciendo que yo le presente todo, le juzgue todo y le diga, mira, esto tienes que hacerlo sí o sí. Entonces, para mí es muy fuerte el tema que tengamos que jugarnos esto en un segundo, eh, a una segunda actividad y que vayamos a tener el mismo tema y nivel de calificación en un examen, en el cual estamos teniendo claros los conceptos que tú estás dando, pero la calificación está muy sesgada a no sé qué tiene, cuál es la forma de pensar, que para mi forma de ver lo lógico sería que ella nos dé clases, para nosotros en función de lo que ella nos da las clases, tener claro que vamos a poder ser evaluados y que vamos a poder manejar como evaluación. Vale. Intento contestarte por partes. A nivel de propuesta, quizá aquí sea más una barrera idiomática conceptual que otra cosa. Porque para nosotros, cuando hablamos de una propuesta, es que vais a proponer una investigación y no vais a llevarla a cabo. Pero sí que tenéis que detallar pues, toda la parte de cómo iba a ser ese planteamiento experimental y cómo iba a realizarse esa investigación. Sí, Ahí pero a mí puede me tener pidió barreras a datos, nivel... me pidió a mí datos específicos de la implementación, cuando básicamente yo estoy buscando una solución sobre una propuesta. Entonces, si yo tengo un tema de que quiero quitar el hambre a todo el mundo, tengo que decir, mira, mi propuesta es hacer llegar a la gente que tiene hambre alimentación. Pero no me va a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no pusiste cómo íbamos a hacer llegar y cuál es el ratio que debes tener y qué agentes debes implementar y qué inteligencia artificial debes utilizar. O sea, perdóname, estoy haciendo una propuesta. No estoy presentando una solución al problema porque primero necesito tener un feedback de parte de mi propuesta para saber por qué lado puedo irme. Me puedo ir Pero, por transportación aérea, me puedo ir por transportación terrestre, me puedo ir por transportación. O sea, pero es no está que... claro lo que están pidiendo. Solamente eso es lo que quiero entender claro. No está Vale, claro y para nosotros que nos califiquen de esa manera, si no ponen las cosas claras porque tal vez en español se dice las cosas de una manera y en el español que nosotros estamos entendiendo se dice de otra manera, me parece que hay un momento en el cual ustedes deben tener claro de que debemos manejar un idioma universal. O sea, el vale. español tiene que ser tanto por el lado español, bajado y traducido hacia el resto de personas y nosotros igual debemos subirnos a un español en la mitad porque si no vamos a estar perdidos. Sinceramente, vamos a estar perdidos. Estoy bien desilusionado y bien ofendido de haber tenido una calificación de esa manera, porque yo propuse una solución que sí se está necesitando y que básicamente lo único que me dijo es que, ¿sabes qué? No sirve. Y eso también implica a que mi trabajo para, para terminación de la maestría, no sé qué voy a pedir. Porque si yo pido algo y luego no les gusta a ustedes, simplemente no lo puedo implementar, por más que sea algo necesario. Vale. Lo que se os pedía en la actividad 1 era la propuesta de un proyecto de inteligencia artificial con algo de lo que sería con enfoque empresarial. Y en la propia enunciado te lo dice. No se te pide que propongas una solución y ya se verá cómo se hace. Cuando tú propones un proyecto de inteligencia artificial, tienes que desglosar hipótesis, objetivos, cómo se va a desarrollar y plantear cuestiones concretas como pues, los algoritmos que se van a emplear. Ahí tener un plan de implementación de lo que se va a realizar. Una propuesta no es una idea que estamos lanzando y ya está. Una propuesta es algo firme que puede ser aceptado o rechazado o revisado. Pero la propuesta, como sí, tiene que ser un documento
completo dentro de lo que se os exige a vosotros, que tampoco se os pide toda una propuesta de proyecto al completo, pero sí determinados aspectos que consideramos que deberíais ser capaces de hacer. Si no estás conforme con las actividades, tanto tú como cualquiera de tus compañeros o compañeras, no estás conforme con las correcciones, con las actividades. Bueno, a nivel de actividades no existen segundas correcciones ni revisiones. A nivel de examen, si no estuvierais conformes en un futuro con la corrección que recibiríais, podéis reclamarlo y otros docentes de la asignatura revisamos los contenidos. Si en la sesión de retroalimentación os dicen unas cosas y en los comentarios que os han puesto os han corregido otras cosas diferentes, hablando con la mentora y a lo mejor ahí ya podéis, si procede, Te puse un elevar algún ejemplo, tipo te de puse queja un ejemplo porque del no tema se está, de manejo. no hay coordinación entre una cosa y otra. Luego, Te puse un ejemplo del manejo lingüístico y eso creo que no está en ninguna parte de ninguna rúbrica lo que te estoy explicando y no me sabes explicar. Eso estamos claros. Luego, hay otra cosa que me has comentado a nivel de lo que es el Spanglish. Una de las cosas que se os evalúa y se tienen que cumplir, yo no tengo ni idea de, porque no he visto las actividades que habéis entregado ninguno de vosotros, ¿vale? Porque no tengo asignadas estas tareas en este curso. Una de las cosas que se os evalúa es que se emplee un lenguaje académico formal dentro del ámbito de la investigación. Entonces, muchas veces hay palabras o expresiones que se hacen en inglés y que están aceptadas y son correctas en español y que hay que utilizar esas. O a veces lo que se pierde es la coherencia. Si tú en un documento estás hablando de Machine Learning y luego te pones a hablar de aprendizaje automático, ahí hay fallos de coherencia. De todas formas, una actividad que se os pide aquí, que es en español, utilizar, por ejemplo, es Machine Learning, está súper aceptado para hablar de Machine Learning cuando nosotros en la asignatura hablamos siempre de aprendizaje automático, pues sería un pequeño error. ¿Vale? Mi recomendación, os lo he dicho antes. En esta primera actividad puede suceder que os encontréis con esa disparidad de criterios o que las cosas no se ajusten a lo que pensabais que había en la rúbrica o lo que interpretáis de la rúbrica o lo que se está pidiendo en la actividad y lo que os han corregido. Por eso es muy importante la primera sesión de feedback para que expongáis vuestras dudas y tengáis y veáis los criterios y la forma de corregir del corrector que tenéis asignado para las actividades, para así poder adecuaros a eso. También de cara a cuando hagáis el examen. Pues yo tengo, Un proyecto de investigación, tenéis que describir todo lo que se va a hacer en el proyecto. Eh, profe, yo tengo una inquietud, pero es con respecto a la actividad 2, ¿puedo? sí, Sí, es que en la clase pasada pues su merced hizo la socialización de la actividad, sin embargo, ya revisándola en detalle tengo la duda o más bien, sí, tengo como un dualismo y es si su merced nos dijo que tomáramos como un rol de arquitectos para ese ejercicio de acuerdo al sí. brief del proyecto transversal, ¿cierto? O sea, nos toca básicamente cómo desarrollar o hacer todo el ciclo de lo que nosotros creemos que solventa la necesidad que tiene la empresa, acorde a las indicaciones del brief, ¿cierto? Mm. Sin embargo, revisando el documento me genera la duda si yo debo asumir que mi solución debe apuntar a el odio, a los mensajes de odio entre empleados de la compañía o esa compañía o la solución se debe enfocar es en los mensajes de odio de los empleados hacia otras compañías. Ahí tengo Vale. como esa duda. Eh, Elige un criterio y especifica el orden al alcance. ¿Vale? Porque yo ahora mismo no tengo lo pedí, pero todavía no me han enviado el briefing exacto del proyecto.
Entonces no recuerdo exactamente lo que ponía. Sí que recuerdo que hablaba de detección de mensajes de odio. Me suena que hablaba de detección de mensajes de odio entre los empleados en redes sociales. Eh, pero puedes tú en el alcance, si hace falta, contextualizarlo. Si tienes esa duda de cómo enfocarlo exactamente, a la par, cuando hables de la parte del alcance del proyecto que tienes que presentar nuestra actividad 2, contextualiza cuál va a ser tu alcance. Tu alcance va a ser detectar los mensajes de odio entre los empleados dentro de una red social. O simplemente detectar si los empleados envían mensajes que puedan contener odio dentro de lo que lance en una red social. Sea dirigido a otras empresas, a usuarios o a otros empleados. Mira, has copiado aquí el de esto, a ver que lo lea. Están Mm, mensajes de odio, presencia de haters en redes sociales. Clasificar mensajes de odio. Yo solamente copié como esa parte, previo está como las Vale, condiciones, dice que la empresa se vale, preocupa por X razones. vale. Contextualízalo a lo que a lo que consideres. ¿Vale? La solución que tú veas que quieras contextualizar sería cuál es válida. Porque a nivel de la actividad 2 lo que se os pide es lo que sería, os dije, sería un poquito lo que sería el arquitecto de toda la infraestructura para todo el despliegue del proyecto. Realmente, la finalidad última de si la herramienta va a detectar mensajes de odio entre empleados o empleados contra empresas o clientes, digamos, comentando en la página de la empresa, te diría que es indiferente, porque tú vas a plantear toda la plataforma en la que se van a entrenar los modelos, almacenar los datos, desplegar, entrenar y monitorizar los mensajes. Entonces, en última instancia, la plataforma la solución que tú desarrolles y que tú acabes desplegando, lo que tiene que decir o lo que tienes que plantear lo que va a decir es si un mensaje tiene o no tiene odio. Es un clasificador, es lo que se os pide. ¿Vale? Si Dale, no recuerdo gracias. mal iniciado, es procesal, IA para detección de odio. Entonces, vas a desarrollar una plataforma, o bueno, vas a plantear la plataforma de despliegue de una solución de IA que sea capaz de detectar odio. Entonces, al final, lo que va a devolver esa plataforma, la API final que le consulta a los usuarios, como tú quieras implementarla que lo haga, va a determinar si un mensaje contiene o no contiene odio. Mm, Eh, Daniel, sí, sí, señor. Una preguntita muy sencilla, profe, discúlpeme, de pronto ya la resolvió y vuelvo y pregunto. Yo me doy cuenta que, digamos, en la actividad uno, 2 o 3, todas son, digamos, diferentes, ¿cierto? Digamos, la que ya presentamos de la mm, puesta de proyecto, la segunda, la que el profesor acaba de hablar de lo de detección sí. de odio, un sistema para hacerlo, un desarrollo, y la tercera, pues, que es grupal y ya la evaluación de un proyecto ético, regulatorio, etcétera. Entonces, no, ninguna depende de la otra, ¿cierto? Cada una es diferente. Exacto, son todas Ah, gracias. independientes. Gracias. Vale, puedes bajar la mano, Daniel, que se ha quedado ahí el conito Sí, sí, puesto. sí, A señor. ver, perdonad, pero es que estoy viendo que hay muchísimos mensajes por el chat y a lo mejor me dejo alguno, disculpad. El componente de software que captura los mensajes se debe tener en cuenta o se omite en ese sistema. Es parte de la plataforma, porque es una parte importante de la plataforma el adquirir nuevos conjuntos de datos. Entonces tenéis que describir el cómo se van a cargar los datos en la plataforma. Cómo se van a cargar los datos, tanto para hacer un reentrenamiento a futuro, cuando digamos la parte de mantenimiento y mejora de modelos, como a la hora de recibir un mensaje que el modelo pues tiene que limpiarlo, tiene que procesarlo y tiene que clasificarlo si contiene o no contiene odio. ¿Vale? No sé si tenéis alguna cuestión más.
O sea que con lo que mencionas no es solo dar la solución, sino que para esa solución también hay que tener en cuenta como unos mantenimientos o unos aprendizajes en una línea de tiempo, ¿sí? O sea, no es solamente dar esta solución, sino que toca enfocar la solución en unos Claro, mantenimientos establecidos bajo X condiciones. como os he ido comentando en las clases, un proyecto de inteligencia artificial no termina cuando tengo un modelo que funciona, lo despliego en una infraestructura y que atienda peticiones. Tienes que tener en cuenta la parte de mantenimiento y mejora continua de los modelos. Entonces, tienes que plantearos también el cómo se podrían ir adquiriendo pues, nuevos datos para hacer el reentrenamiento de los modelos y tener un servicio que siempre fuera funcional y con buenos resultados a medida que va pasando el tiempo. Pensar que el odio es un constructo humano de la sociedad y lo que ahora se interpreta como odio, una palabra, un mensaje que puede ser odio, hace 10 años no era así, o hace 50 años eso no era así, o dentro de 20 años esto que ahora es odio no lo es, porque es otra palabra diferente, otra expresión diferente. Entonces, un modelo construido ahora para detectar odio no va a funcionar igual de bien dentro de 5 años. Ni va a detectar el odio en los mismos mensajes ahora que los podría haber detectado hace 20 años, que los detectará dentro de 3. Entonces, en este caso es muy importante y muy relevante. Eso porque el odio es un constructo social, no es algo matemático que sea A, B y C. ¿Alguna pregunta más? Vale, si no hay más cuestiones, tenemos por finalizada la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Gracias a todos por asistir y nos veremos la semana que viene. Vale, profe. Muchas gracias.